Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. 20 años de impunidad en Cuba. Esa tragedia es otro recuerdo, un aniversario más de la tristeza del pueblo cubano, que lo único que quieren es vivir en libertad. Tras intentar escapar de la dictadura en un viejo remolcador, 37 hombres, mujeres y niños murieron ahogados el 13 de julio de 1994. Ellos estaban en la cubierta del bar de otro remolcador y con manguera de alta potencia lo tiraron al agua. Es un crimen que ha quedado impune. Los cadáveres de estas personas quedaron en el fondo del mar. Agentes estatales frustraron su salida de la isla, los interceptaron en alta mar y en lugar de salvarles la vida, propiciaron el hundimiento de la embarcación. Pocos en la cultura popular escuchamos de las atrocidades horrendas que se han producido bajo la dictadura que ya lleva 56 años en el poder de Fidel Castro. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Desde Miami, el sobreviviente de la tragedia Sergio Perodín recuerda los hechos en los que murió su esposa y su pequeño hijo. Asegura que la masacre fue cometida por el régimen de los hermanos Castro y denuncia que el múltiple crimen, 20 años después, continúa en absoluta impunidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la impunidad en la que permanece 20 años después la muerte de 37 cubanos que intentaron huir de la dictadura y terminaron perdiendo la vida en alta mar luego de que fueron violentamente interceptados por agentes de seguridad del régimen. El punto clave: 20 años han pasado, la dictadura continúa en el poder en Cuba y los responsables del brutal crimen no han respondido ante la justicia. Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y cubanos en el exilio pidieron con una simbólica y pacífica protesta que el mundo no olvide la atroz masacre. Exigieron que no quede en la impunidad. Nosotros estamos marcando aquí 20 minutos de silencio por 20 años de impunidad. Es un crimen que ha quedado impune. Los cadáveres de estas personas quedaron en el fondo del mar. La CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la ONU y otras entidades internacionales denunciaron el caso. Se pidió internacionalmente el rescate de los cadáveres. Nada ocurrió. El punto clave: el hecho es un referente histórico que refleja lo cruel y lo despiadada que puede llegar a ser una dictadura para evitar que su pueblo se libre de su yugo. Han pasado 20 años y pese a que muchos hablan de una apertura migratoria en la isla, la situación parece ser la misma. Salir de Cuba no es un derecho, continúa siendo una proeza que muchos buscan, así tengan que arriesgar hasta su propia vida. Sencillamente lo hundieron. 3 embarcaciones de igual naturaleza, de acero, no pudieron pararlo. La única decisión fue hundirlo. Y esa es la razón. Un crimen que no tiene paralelos en la historia de Cuba. Y además, lo más triste de todo, que ellos sabían de que ese viaje se iba a producir ese día. Dejaron que saliera para dar un escarmiento que costó la vida de tantas personas, de 37 personas, entre ellos niños indefensos, madres indefensas, jóvenes llenos de vida. El punto clave: en la tragedia murieron ahogados 37 ciudadanos cubanos, 13 eran mujeres y 10 eran niños.
El entonces dictador Fidel Castro no permitió que sus cadáveres fueran recuperados y calificó de ejemplar el comportamiento de los responsables de la masacre. 20 años después, las víctimas no han sido resarcidas y ante esta situación, grupos de disidentes al interior de la isla, como el de las Damas de Blanco, protestaron el pasado domingo en La Habana. Durante la manifestación, 100 de estas valientes mujeres fueron privadas de la libertad por las autoridades. Unión Europea, julio 15 de 2014. La Unión Europea está profundamente preocupada por el arresto temporal por parte de las autoridades cubanas de cerca de 100 damas de blanco en La Habana, tras participar en una misa el domingo. Comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, julio 14 de 2014. Condenamos enérgicamente que el gobierno cubano continúe usando tácticas de intimidación para silenciar a sus críticos e interrumpir agrupamientos pacíficos. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental. 100 damas de blanco detenidas ayer en Cuba. Detenciones arbitrarias son violaciones de derechos humanos. Buscar un mejor futuro fuera de Cuba fue el deseo de miles de cubanos a lo largo de la década de los 90, cuando la crisis económica que azotaba a la nación hizo insostenible la supervivencia en la isla. Aunque algunos lograron cruzar hacia Estados Unidos con la ayuda de rústicas embarcaciones, otros murieron en el intento. Para el año 1994, el descontento popular del pueblo cubano con el régimen de los hermanos Castro se había profundizado. La isla estaba sumida en una grave crisis económica en la que la moneda oficial era 150% menor frente al dólar estadounidense. El oscuro panorama financiero era originado, entre otras cosas, por la desaparición del antiguo mundo socialista europeo, la Unión Soviética. Al desabastecimiento crónico se sumaron las enfermedades por la falta de alimentos. A pesar de que las leyes del país prohibían a los ciudadanos marcharse sin autorización del gobierno y castigaban cualquier infracción con prisión y en algunos casos con fusilamientos, los intentos de escapar por cualquier medio habían ido aumentando exponencialmente. Esta espiral de hechos generó que en la madrugada del 13 de julio de 1994, 72 cubanos cansados del yugo del régimen de los hermanos Castro decidieran cambiar su destino. Clandestinamente llegaron al muelle de salvamento en la costa cubana antes de que saliera el sol. Eran familias completas. Su objetivo, navegar hacia aguas de Estados Unidos sin ser descubiertos por las fuerzas de seguridad del régimen. Una rústica embarcación de madera que le llamaban el 13 de marzo era su esperanza. Solo 90 millas los separaban de la libertad. Sin embargo, la esperanza se convirtió en tragedia. Pronto se dieron cuenta que 2 embarcaciones de acero al servicio del régimen descubrieron la huida y decidieron embestir la nave con sus 72 ocupantes a bordo. Si veían a los niños no le iban a hacer más daño al remolcador. Entonces salimos para afuera y ellos no me dieron las consecuencias y siguieron dando golpes con un chorro de agua hasta que uno de los golpes ya nos hundió el remolcador. El saldo del triste episodio, 37 muertos, de los cuales 10 eran menores de edad, 31 sobrevivieron. Y entonces al caerme todo el mundo arriba se me fue el niño. Para el régimen se trató de un accidente. Incluso en uno de sus discursos Fidel Castro trató de justificar a quienes hundieron el remolcador sin compasión alguna. El comportamiento de los obreros fue ejemplar, no se puede decir que no, porque trataron que no les robaran su barco. ¿Qué le vamos a decir ahora? ¿Dejen que les roben los barcos, sus medios de trabajo? En una resolución de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomendó al Estado cubano realizar una exhaustiva investigación para sancionar a los responsables, recuperar y entregar los restos de las víctimas a sus familiares. Sin embargo, el régimen nunca respondió a este informe y no hizo esfuerzo alguno por recuperar los cuerpos sin vida. 20 años después, los culpables de las muertes no han sido acusados. Tampoco existe una investigación en curso. Solo quedan las voces de los familiares de las víctimas, como don Jorge García, quien perdió a 14 parientes en aquella tragedia y que no se cansa de reclamar justicia. Pero pienso que esto no se olvida.
A propósito de los 20 años de la llamada masacre del remolcador 13 de marzo, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿ha cambiado en algo esta situación en Cuba? Los invitamos a que nos respondan, a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Yanicet Rivero Gutiérrez, es la secretaria nacional de la organización Directorio Democrático Cubano. Bienvenida al programa. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Y también nos acompaña en nuestros estudios en Nueva York Javier Elaje, es el director jurídico de Human Rights Foundation. Señor Elaje, bienvenido a La Noche. Gracias, Jason, por la invitación. Ambas organizaciones, tanto el Directorio Democrático Cubano como Human Rights Foundation, convocaron recientemente a una manifestación frente a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. 20 minutos de silencio por 20 años de impunidad. Quiero comenzar con usted, señora Yanicet Rivero, y que nos cuente, 20 años después de esta tragedia, cuáles son los resultados que han tenido ustedes sobre las investigaciones, sobre lo que se ha hecho, por lo menos para resarcir a las familias de las personas que fallecieron en esta tragedia. Sí, gracias a que inmediatamente las imágenes, el testimonio de la hija de Jorge García y de otros sobrevivientes salió al exterior aquel fatídico julio de 1994, se logró dar la información a organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la ONU y otras entidades importantes internacionales que se pronunciaron. Incluso la CIDH, la Comisión Interamericana, realizó un estudio a profundidad de los hechos tomando en cuenta el testimonio de los sobrevivientes. Todo esto junto con la petición de los sobrevivientes de que se permitiera allí en aguas jurisdiccionales de Cuba pues rescatar los cadáveres para darle cristiana sepultura, fueron pues gestiones que se hicieron inmediatamente. El régimen simplemente no aceptó esta petición. El régimen además justificó a quienes perpetraron el hecho, a los asesinos, a los que sacaron las mangueras de agua y asesinaron a esos niños. Y hasta el momento este crimen ha quedado en total impunidad y las personas, tanto los autores intelectuales como los autores materiales del hecho, permanecen sin haber sido llevados ante la justicia.